Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el segundo video del tema de análisis dimensional, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando las tres propiedades de las ecuaciones dimensionales, y además vamos a emplear el principio de homogeneidad de Fourier, y también vamos a aplicar las ecuaciones dimensionales derivadas. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6, y este nos dice hallar la raíz de índice y de x si w es peso, a es área, d es densidad y f es frecuencia. Y como podemos observar, nos están dando una ecuación dimensionalmente homogénea. Entonces aquí vamos a aplicar ecuación dimensional a todos sus términos. Aplicando la ecuación dimensional a los términos del primer miembro, y como podemos observar tenemos un cociente. Entonces la ecuación dimensional sería ecuación dimensional del numerador, que en este caso es W, que es el peso, entre ecuación dimensional del denominador, que en este caso es A, y A representa el área, y esto está elevado al cuadrado. Muy bien, y esto será igual, de la misma manera, aplicando ecuación dimensional a todos los términos del segundo miembro, tendríamos ecuación dimensional de 9,81 por la ecuación dimensional de la magnitud D, que representa la densidad, y esto está elevado al exponente x, y por la ecuación dimensional de la magnitud f, que representa a la frecuencia, y que además está elevado al exponente y. Muy bien. Nosotros sabemos que el peso representa una fuerza, entonces la ecuación dimensional del peso es la ecuación dimensional de la fuerza. Y nosotros hemos deducido en un ejercicio del video anterior que la ecuación dimensional de la fuerza es masa por longitud por el tiempo a la menos 2 entre la ecuación dimensional del área, y el área está representado por dos dimensiones, y su ecuación dimensional sería el producto de L por L, en este caso sería L al cuadrado, y todo está elevado al cuadrado. Muy bien, y esto es igual. A continuación sacamos ecuación dimensional al número 9,81, y como 9,81 es una cantidad numérica dimensional, nosotros sabemos que su ecuación dimensional vale 1. Muy bien. A continuación pasamos a hallar la ecuación dimensional de la densidad, y la ecuación dimensional de la densidad también lo deducimos en uno de los ejercicios del video anterior. La ecuación dimensional de la densidad es masa por longitud a la menos 3, y eso está elevado al exponente x por ecuación dimensional de la frecuencia, y nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la frecuencia es el tiempo a la menos 1, y todo eso está elevado a la y. Muy bien. No se olviden, chicos, la ecuación dimensional de la frecuencia es igual a la ecuación dimensional de la velocidad angular. Muy bien. Desarrollando la expresión diremos lo siguiente. Aquí nos queda masa por longitud por tiempo a la menos 2, y en el denominador, aplicando potencia y potencia, diremos que los exponentes se multiplican, y 2 por 2, eso me da 4. Y esto es igual, aplicando potencia y potencia en el segundo miembro, nosotros sabemos que el exponente de la masa es 1, el exponente invisible, y 1 por x es
x. Entonces sería m a la x por L, aplicando potencia y potencia, menos 3 por x sería menos 3x por, de igual manera, aplicando potencia y potencia, menos 1 por y sería t a la menos y. Muy bien. Reduciendo la expresión diremos lo siguiente. Aquí nos queda m por, y como podemos observar, el L a la cuarta que está en el denominador puede pasar a multiplicar al numerador, pero sube con el signo del exponente cambiado, sube con L a la menos 4. Y tenemos L a la 1 por L a la menos 4. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Y más 1 con menos 4 me da L a la menos 3. Y lo acompañamos con T a la menos 2. Y esto es igual. Y lo completamos con los términos del segundo miembro. M a la x por L a la menos 3x y por T a la menos y. Entonces, para que se cumpla la igualdad de la ecuación, diremos lo siguiente. El factor m que está elevado al exponente invisible 1 tendrá que ser igual al factor m del segundo miembro que está elevado al exponente x. Entonces, por analogía diremos que x será igual a 1. Muy bien. De igual manera diremos que para que se cumpla la igualdad, en el primer miembro tenemos al factor t elevado a la menos 2 y en el segundo miembro tenemos al factor t elevado a la menos y. Para que se cumpla la igualdad, los exponentes tienen que ser análogos. Eso significa que y tendrá que ser igual a 2. Entonces descubrimos que el valor de y es igual a 2. Para comprobar estos valores lo vamos a realizar con el factor intermedio, con el factor de longitud. En el primer miembro tiene exponente a la menos 3 y en el segundo miembro tiene como exponente a menos 3x. Pero como x vale 1, menos 3 por 1, menos 3. Entonces, si cumple, esos serán los verdaderos valores para x y y. Ahora nos están pidiendo hallar raíz del índice y, que en este caso es 2. Entonces, no se le coloca nada porque es el índice invisible de x. Y x vale 1. Y nosotros sabemos que raíz cuadrada de 1, eso me da 1. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y este nos dice hallar la ecuación dimensional de la magnitud x por la ecuación dimensional de la magnitud y si P es potencia, V es velocidad y F es fuerza. Entonces, esta es una aplicación del principio de homogeneidad de Fourier, que nos dice que una ecuación es dimensionalmente homogénea si todos sus términos tienen igual dimensión. Entonces, aplicándole ecuación dimensional a la ecuación, diremos lo siguiente. En el primer miembro tenemos al término de la magnitud P, entonces diremos ecuación dimensional de P, que representa a la potencia, será igual a la dimensión de los otros términos que están en el segundo miembro. Entonces, aplicándole ecuación dimensional al primer término del segundo miembro, podemos observar que ese término está formado por dos factores, por la velocidad v elevado al cuadrado y por la magnitud x. Entonces, eso sería ecuación dimensional de v, que representa a la velocidad elevado al cuadrado por la ecuación dimensional de la magnitud x. Y esta será igual a la ecuación dimensional del segundo término del segundo miembro. En este caso, el segundo término está formado por esta
fracción. Entonces, aplicándole la ecuación dimensional, diremos que será la ecuación dimensional del numerador, que está representado por la magnitud F, que es fuerza, entre la ecuación dimensional del denominador, que está formado por la magnitud Y. Muy bien. A continuación, vamos a desarrollar esta primera igualdad, en la cual vamos a despejar la ecuación dimensional de X. Entonces, la ecuación dimensional de la velocidad elevada al cuadrado, que está multiplicando en el segundo miembro, pasará a dividir al primer miembro. Entonces diremos que la ecuación dimensional de X, y por comodidad lo vamos a poner en el primer miembro, va a ser igual a la ecuación dimensional de P, que es la potencia, entre la ecuación dimensional de V elevado al cuadrado, que pasó a dividir. Entonces colocamos V elevado al cuadrado. Muy bien. Reemplazando la ecuación dimensional de la potencia, que ya se dedujo en uno de los ejercicios del video anterior, nosotros sabemos que es masa por longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 3 sobre ecuación dimensional de la velocidad, que es Lt a la menos 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Y esto es igual masa longitud al cuadrado por t a la menos 3. Aquí en el denominador, aplicando potencia a potencia, el L tiene el exponente invisible 1, entonces 1 por 2 sería L al cuadrado por t, potencia a potencia, menos 1 por 2, esto me da menos 2. Muy bien, simplificando la expresión diremos lo siguiente: L al cuadrado, que está multiplicando en el numerador, se elimina con L al cuadrado, que está multiplicando en el denominador. Y esto es igual, colocamos la masa M, y como podemos observar, el tiempo a la menos 2, que está dividiendo en el denominador, pasará a multiplicar al numerador, pero pasará con el exponente con signo cambiado, es decir, t al cuadrado. Decimos producto de bases iguales, exponentes se suman. Entonces colocamos t elevado a la menos 3 más 2, eso me da menos 1. Entonces obtenemos que la ecuación dimensional de la magnitud X es igual al producto de m por t a la menos 1. Ahora vamos a igualar este término con este último término. Entonces, despejando la ecuación dimensional de y, diremos lo siguiente: la ecuación dimensional de y, que está dividiendo en el segundo miembro, pasará a multiplicar al primer miembro. Entonces quedaría ecuación dimensional de p por ecuación dimensional de y. Y la ecuación dimensional de p, que está multiplicando, pasaría a dividir al segundo miembro. Entonces diremos que la ecuación dimensional de y será igual a la ecuación dimensional de la fuerza entre la ecuación dimensional de la potencia, que pasó a dividir. Muy bien. Reemplazando la ecuación dimensional de la fuerza, nosotros sabemos por deducción que es masa por longitud por tiempo a la menos 2 sobre la ecuación dimensional de la potencia. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la potencia es masa por longitud al cuadrado por t a la menos 3. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, diremos lo siguiente: masa que está multiplicando en el numerador con la masa que está multiplicando en el denominador se cancela,
la longitud elevado al cuadrado que está en el denominador pasa a multiplicar al numerador, pero con el exponente con signo cambiado. Sería L por L a la menos 2. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Y 1 más menos 2, eso me da menos 1. De igual manera, el tiempo elevado a la menos 3 que está dividiendo en el denominador pasará a multiplicar al numerador y pasa con el exponente con signo cambiado, t al cubo. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Pongo el t y menos 2 más 3, eso me da más 1. Entonces queda con exponente 1 positivo. Finalmente diremos que el producto de la ecuación dimensional de x por la ecuación dimensional de y, será igual, reemplazando los valores, sabemos que la ecuación dimensional de x es igual a m por t a la menos 1 por la ecuación dimensional de y, que es L a la menos 1 por T a la 1. Muy bien. Entonces, desarrollando la expresión, diremos lo siguiente. M T elevado a la menos 1 por T elevado a 1. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Menos 1 más 1, eso me da 0. Y T a la 0 es 1. Y lo completamos con longitud a la menos 1. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8 y este nos dice hallar la fórmula que permite determinar la velocidad de una onda mecánica si depende de la masa, de la longitud y de la tensión de la cuerda. Entonces, como nos están pidiendo hallar la fórmula de la velocidad de una onda mecánica, entonces diremos que la velocidad de dicha onda estará representado por v y será igual, y como nos están diciendo que dicha velocidad de la onda mecánica está en función a la masa de la cuerda, entonces vamos a llamar m a dicha masa. Entonces diremos m y dicha masa va a estar elevado a un exponente x. Y además nos dice que dicha velocidad de onda mecánica está en función a la longitud de la cuerda. Entonces llamamos L la longitud de dicha cuerda y estará elevado al exponente y. Y también nos dicen que dicha velocidad de la onda mecánica está en función a la tensión de la cuerda. Entonces llamamos T a dicha tensión. Y esta será elevada a un exponente z. Para completar la fórmula le colocaremos la constante numérica k, la cual es adimensional. Entonces a continuación pasaríamos a hallar los valores de los exponentes numéricos x, y y z. Y además, para que dicha fórmula física sea una ecuación dimensionalmente homogénea, podríamos aplicar ecuación dimensional a todos sus términos. Entonces diremos, aplicando la ecuación dimensional al primer miembro, tendríamos ecuación dimensional de la velocidad de la onda mecánica representado por v será igual a la ecuación dimensional de los términos del segundo miembro. Entonces aplicamos ecuación dimensional de la constante k adimensional por la ecuación dimensional de la masa de la cuerda, que está representado por m, elevado al exponente x, por la ecuación dimensional de la longitud de la cuerda, que está representado por L, elevado a la y por la ecuación dimensional de la tensión de la cuerda, que está representado por la letra T, elevado a la z. Muy bien. A continuación vamos a reemplazar la ecuación dimensional de las magnitudes. En el primer miembro tenemos ecuación dimensional de la velocidad de la onda mecánica. Y nosotros ya hemos deducido que la ecuación dimensional de la velocidad es
L por T a la menos 1, y esto es igual, nosotros sabemos que K es una constante numérica adimensional, entonces la ecuación dimensional de dicha constante es 1. Y además nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la masa de la cuerda es m, y estará elevado al exponente x. De igual manera, nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la longitud de la cuerda está representado por L, entonces sería por L elevado a la Y. Y además, nosotros sabemos por conceptos físicos que la ecuación dimensional de la tensión de la cuerda T es igual a la ecuación dimensional de la fuerza, ya que la tensión es igual a la fuerza. Entonces, la ecuación dimensional de la fuerza, nosotros ya la hemos deducido, es m por L por T a la menos 2, y esta estará elevado al exponente z. Muy bien. Operando la siguiente expresión, diremos lo siguiente. En el primer miembro nos queda Lt a la menos 1, y es igual a m a la x por L a la y. Aplicando potencia y potencia, el factor m tiene exponente 1, el exponente invisible, y 1 por z sería m a la z. De igual manera, el factor L tiene exponente 1 y 1 por z sería L a la z. Y terminamos con el factor t elevado a la menos 2. Entonces, el producto de exponentes menos 2 por z sería menos 2z. Muy bien. Reduciendo términos, diremos lo siguiente. Lt a la menos 1 en el primer miembro será igual. Tenemos m a la x por m a la z. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Entonces nos queda que m está elevado al exponente x más z por, de igual manera, acá tenemos L elevado a Y por L elevado a la Z. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Entonces sería L elevado a la Y más Z, y lo completamos con T elevado a la menos 2Z. Para que se cumpla la igualdad, en ambos miembros tienen que haber los mismos factores. Y como podemos observar, en el primer miembro falta el factor m. Entonces lo completamos con m elevado al 0. Porque m a la 0, eso me da 1. Ahora sí, para que se cumpla la igualdad de la ecuación, entonces los exponentes de los factores de ambos miembros tienen que ser iguales. Entonces, por analogía, diremos lo siguiente. Para el factor m, los exponentes son iguales. Entonces quiere decir que x más z es igual a 0, x más z es igual a 0. De igual manera, por analogía, para los factores L en ambos miembros, por analogía, sus exponentes son iguales. Y más z es igual a 1. Y terminamos con el tercer factor, que es t a la menos 1 en el primer miembro y t a la menos 2z en el segundo miembro. Por analogía, dichos factores tienen que ser iguales. Entonces diremos que 2z es igual a 1. Entonces decimos que 2z es igual a 1. Entonces, de esta ecuación podemos decir que z es igual, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, y eso es 1/2. Muy bien. Reemplazando z en la segunda ecuación, nosotros diremos lo siguiente, que y es igual, z que vale 1/2, que está sumando en el primer miembro, pasa a restar al segundo miembro, y 1 menos 1/2, eso me da 1/2. Y terminamos reemplazando y en la primera ecuación. Entonces diremos y que vale 1/2 y está sumando en el primer miembro, pasará a restar al segundo miembro. Despejando x, entonces diremos que vale menos 1/2. Muy bien. Finalmente diremos que la fórmula de la velocidad de la onda mecánica sería la siguiente. Velocidad es igual a la constante numérica adimensional k por
la masa elevado al exponente x, que nosotros sabemos que vale menos 1/2 por la longitud elevado al exponente y, que vale más 1/2, y por t elevado a la z, que vale 1/2 positivo. Muy bien. Dándole forma a la fórmula de la velocidad, diremos lo siguiente, que la velocidad será igual a la constante k por, y como podemos observar, la magnitud m está elevado a un exponente negativo. Para convertir el exponente positivo lo vamos a llevar al denominador, entonces sería entre m a la 1/2. Como estos términos, factores, tienen todos exponente a la 1/2, factorizamos el exponente a la 1/2. Y nosotros sabemos que el exponente 1/2 representa la raíz cuadrada. Entonces sería por la raíz cuadrada, y en el numerador nos queda el producto de la magnitud, longitud por tiempo, y en el denominador nos queda la magnitud masa. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice hallar el valor de x si P es el periodo, R es el radio, A es el área y G es la aceleración de la gravedad. Y como podemos observar, nos están dando una ecuación dimensionalmente homogénea. Dándole forma a dicha ecuación, diremos que P es igual a 2pi entre R. La raíz cuadrada lo ponemos en forma de potencia, entonces sería de la siguiente manera. En el numerador tenemos k más a elevado al exponente x entre la magnitud g. Y todo eso está elevado al exponente 1/2, que representa la raíz cuadrada. Entonces diremos lo siguiente, que P es igual a 2pi entre R aplicando potencia y potencia en el numerador. Diremos lo siguiente, k más a elevado, multiplicamos exponentes, x por 1/2, eso me da x medios entre potencia y potencia. Para el denominador, la magnitud g tiene exponente 1, el exponente invisible, 1 por 1/2, eso sería g elevado a la 1/2. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. El r que está dividiendo en el segundo miembro pasamos a multiplicar al primer miembro. De igual manera, la magnitud g que está dividiendo en el segundo miembro lo pasamos a multiplicar al primer miembro. Entonces, en el primer miembro nos quedaría el producto de la magnitud p por la magnitud r y por la magnitud g elevado a la 1/2, y esto es igual, en el segundo miembro nos estaría quedando 2pi por k más a
elevado al exponente x medios. Muy bien. Como la ecuación es dimensionalmente homogénea, vamos a aplicar ecuación dimensional a toda la ecuación. Entonces, aplicando ecuación dimensional en el primer miembro, diremos que la ecuación dimensional de P, que es el periodo, multiplicado con la ecuación dimensional de R, que es el radio, y multiplicado con la ecuación dimensional de G, que es la aceleración de la gravedad, elevado al exponente 1 medio, será igual. De la misma forma, aplicamos ecuación dimensional al segundo miembro. Entonces sería ecuación dimensional de la cantidad numérica a dimensional 2pi. Y aplicamos ecuación dimensional a los términos que van dentro del paréntesis, que se están sumando. Si esos términos se están sumando, eso quiere decir que dichos términos tienen igual dimensión, igual ecuación dimensional. Entonces, como nosotros sabemos que A es el área, entonces esta suma me va a resultar como una ecuación dimensional del área. Entonces colocamos ecuación dimensional del área elevado al exponente x medios. Muy bien. A continuación pasamos a reemplazar la ecuación dimensional de dichas magnitudes. Como nos están diciendo que P es el periodo, y nosotros sabemos que el periodo es el tiempo que demora en dar un ciclo o una vuelta, entonces dicho periodo está representado por la magnitud tiempo. Entonces ponemos T por la ecuación dimensional de la magnitud R, y como nos están diciendo que R es el radio, nosotros sabemos que R es una longitud, entonces sería la ecuación dimensional de la longitud, que está representado por L por la ecuación dimensional de G, y G es la aceleración de la gravedad, y nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la aceleración de la gravedad es la ecuación dimensional de la aceleración, que es L por T a la menos 2. Entonces colocamos entre paréntesis L por T a la menos 2 elevado a la 1 medio, y esto es igual a la ecuación dimensional de la cantidad numérica 2pi, y como la cantidad numérica 2pi es adimensional, nosotros sabemos que la ecuación dimensional es igual a 1. Entonces colocamos 1. Muy bien. A continuación pasamos a reemplazar la ecuación dimensional de A, que es el área. Y nosotros sabemos que el área es el producto de dos dimensiones, es L por L. Entonces colocamos L al cuadrado. Entonces L al cuadrado, y todo esto elevado al exponente x medio. Muy bien. Desarrollando la expresión diremos lo siguiente. Aquí nos queda T por L, y por, aplicando potencia a potencia, aquí tenemos a la magnitud L elevado al exponente 1, y 1 por 1 medio sería L a la 1 medio por, ahora con la magnitud T, potencia de potencia, menos 2 por 1 medio, eso me da menos 1. Y esto es igual. De igual manera, en el segundo miembro aplicamos la propiedad de potencia, colocamos la base L y multiplicamos exponente. 2 por x medio, eso me da x. Reduciendo términos, en dicha ecuación diremos lo siguiente. En el primer miembro tenemos el factor t elevado a la 1 por t elevado a la menos 1. Nosotros sabemos que producto de bases iguales los exponentes se suman. Entonces sería 1 más menos 1, eso me da 0. Y t a da 0, eso es 1. Ahora pasamos al factor
L elevado a la 1 por L elevado a la 1 medio. Y nosotros sabemos que el producto de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces colocamos la base L y sumamos exponentes. 1 más 1 medio, eso me da 3 medios. Y eso es igual. Y en el segundo miembro nos quedó L a la X. Para que se cumpla la igualdad en la ecuación, por analogía diremos, si las bases son iguales, entonces los exponentes tendrán que ser iguales. Finalmente diremos que X es igual a 3 medios. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y este nos dice hallar la ecuación dimensional de K si V es el volumen, P es el periodo, D es la densidad y W es el peso. Y como podemos observar, nos están dando la siguiente ecuación y como vemos es una aplicación del principio de homogeneidad de Fourier, el cual nos dice que una ecuación es dimensionalmente homogénea si todos sus términos tienen igual dimensión. Entonces, aplicando la ecuación dimensional a dicha ecuación, nosotros observamos que en el primer miembro hay dos términos y en el segundo miembro hay un término. Entonces, los tres términos de dicha ecuación deben tener la misma ecuación dimensional. Entonces, aplicándole la ecuación dimensional al primer término del primer miembro, y como observamos que se trata de un cociente, entonces nosotros sabemos que se aplica ecuación dimensional al numerador, que en este caso es logaritmo de 2, entre la ecuación dimensional del denominador. Pero como observamos, en el denominador hay un producto de magnitudes, el producto K por B. Entonces sería ecuación dimensional de la magnitud K por la ecuación dimensional de la magnitud V. Y esto será igual a la ecuación dimensional del segundo término del primer miembro. Y como observamos, el segundo término está formado por el producto de los factores de la magnitud A y de la magnitud P. Entonces sería ecuación dimensional de la magnitud A por la ecuación dimensional de la magnitud P, que es el periodo. Y esto es igual, y le aplicamos ecuación dimensional al término del segundo miembro. Entonces nosotros diremos ecuación dimensional de pi, y le aplicamos ecuación dimensional a todos los términos que van dentro del paréntesis. Y nos estaría quedando ecuación dimensional de la magnitud A por ecuación dimensional de la magnitud D entre, y en el denominador observamos también un producto. Entonces sería ecuación dimensional del número neperiano E por la ecuación dimensional de W, que es el peso. Y todo eso está elevado al seno de 30 grados. Y nosotros sabemos que el seno de 30 grados es un medio. Entonces le colocamos su equivalente, que es un medio. Muy bien. A continuación pasaremos a trabajar la siguiente igualdad. Estos términos igual a estos otros términos. Entonces, trabajando esta igualdad, me quedaría ecuación dimensional de A por ecuación dimensional del periodo. Y nosotros sabemos por definición que el periodo es el tiempo que se demora en dar un ciclo o una vuelta. Es el tiempo. Entonces, la ecuación dimensional del periodo es el tiempo t. Y esto es igual. Ecuación dimensional de pi. Pi es una cantidad numérica. Entonces, es adimensional. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional de los números adimensionales vale 1. Muy bien. Dentro de paréntesis podemos ver lo siguiente. Ecuación dimensional de A
y aplicamos potencia y potencia. La ecuación dimensional de A tiene al exponente 1, al exponente invisible. Entonces multiplicamos los exponentes. 1 por 1/2, acá me sale 1/2 por ecuación dimensional de D, de la densidad. Y nosotros hemos deducido que la ecuación dimensional de la densidad es masa por longitud a la menos 3, ya que la densidad es masa entre volumen. Y esto está elevado, como la ecuación dimensional de la densidad tiene exponente 1, entonces potencia y potencia sería 1 por 1/2, 1/2. Todo entre, aquí tenemos la ecuación dimensional del número neperiano, y el número neperiano es una cantidad adimensional. Nosotros sabemos que la ecuación dimensional sería 1. Muy bien, nos estaría quedando la ecuación dimensional de W, el peso, y nosotros sabemos que peso representa una fuerza, entonces sería la ecuación dimensional de la fuerza. Y nosotros ya hemos deducido la ecuación dimensional de la fuerza. Nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la fuerza es masa por longitud por el tiempo a la menos 2. Muy bien. Y todo esto está elevado. Como podemos observar, la ecuación dimensional del peso tiene exponente 1. Entonces, aplicando potencia y potencia, 1 por 1/2. Entonces, lo elevamos a 1/2. Muy bien. Operando el segundo miembro, diremos lo siguiente. Obtenemos ecuación dimensional de A elevado a la 1/2. Muy bien. Aplicando potencia y potencia, acá sería el M tiene exponente 1, 1 por 1/2 sería M a la 1/2, L elevado a la menos 3, entonces menos 3 por 1/2, L elevado a la menos 3/2, y en el denominador nos estaría quedando, aplicando potencia y potencia, M con exponente 1 multiplica 1/2, sería M a la 1/2. De igual manera, la longitud con exponente 1 multiplica 1/2, L a la 1/2, T con exponente menos 2, y el producto de exponente sería menos 2 por 1/2, y eso sería T a la menos 1. Muy bien. Simplificando, esto me estaría saliendo el M a la 1/2 que está multiplicando en el numerador con el M a la 1/2 que está multiplicando en el denominador se elimina. Entonces me estaría quedando ecuación dimensional de A elevado a la 1/2. El L que está dividiendo con exponente 1/2 lo pasamos a multiplicar al numerador. Entonces pasará con el exponente con signo cambiado. Sería L elevado a la menos 3/2 por L elevado a la menos 1/2. Y menos 3/2 más 1/2, eso me da menos 2. Entonces sería L elevado a la menos 2. Y el T que está dividiendo con exponente menos 1 pasa a multiplicar al numerador con su exponente con signo cambiado, de menos 1 a 1. Y lo dejamos ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a dividir la ecuación dimensional de A elevado a 1/2 al primer miembro. Y aquí tendríamos ecuación dimensional de A entre ecuación dimensional de A a la 1/2. Entonces, nosotros sabemos que cociente de bases iguales, los exponentes se restan. El exponente de la ecuación dimensional de A es 1 y menos 1/2, eso me da 1/2. Entonces, esa división de bases iguales resulta ecuación dimensional de A elevado a la 1/2. Muy bien. El T que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y pasa a dividir, T arriba con T abajo se cancela y solamente me quedaría que es igual a L elevado a la menos 2. Muy bien. Para despejar la ecuación dimensional de A, tendríamos que elevar al cuadrado miembro a miembro. Elevando al cuadrado miembro a miembro, entonces aquí quedaría
ecuación dimensional de A. De igual manera, elevando al cuadrado el segundo miembro y aplicando potencia y potencia, menos 2 por 2, eso me da menos 4. Entonces la ecuación dimensional de la magnitud A sería L a la menos 4. Muy bien. A continuación pasaremos a desarrollar esta igualdad, donde tenemos este término en el primer miembro y este término en el segundo miembro. Entonces diremos lo siguiente. Haciéndolo por aquí. Ecuación dimensional del logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es una cantidad numérica adimensional. Entonces su ecuación dimensional será la unidad. Le ponemos 1 entre la ecuación dimensional. Tenemos ecuación dimensional de K por la ecuación dimensional de V. Y V es el volumen. Nosotros sabemos que el volumen es el producto de 3 dimensiones. Entonces allá por L al cubo. Muy bien. Y esto es igual. En el segundo miembro tenemos ecuación dimensional de la magnitud A. Y eso ya lo hemos calculado. Vale L a la menos 4. Entonces colocamos L a la menos 4 por la ecuación dimensional de P, que es el periodo. Y nosotros sabemos que el periodo representa una vuelta o un ciclo, es el tiempo que demora. Entonces sería ecuación dimensional el tiempo. Entonces sería por el tiempo. Muy bien. Finalmente, despejando la ecuación dimensional de K, que es lo que nos están pidiendo, diremos lo siguiente. La ecuación dimensional de K, que está dividiendo en el primer miembro, pasará a multiplicar al segundo miembro. Entonces pasará a multiplicar como ecuación dimensional de K y multiplicado por L a la menos 4 por T. Y ese L a la menos 4 por T que está multiplicando en el segundo miembro lo bajamos a dividir al primer miembro. Entonces nos quedaría en el primer miembro 1 sobre L a la menos 4 por L al cubo. Producto de bases iguales. Nosotros sabemos que los exponentes se suman. Entonces sería L, 3 más menos 4. Eso me da menos 1. Lo acompañamos con T. Muy bien. Finalmente diremos que la ecuación dimensional de la magnitud K es igual L a la menos 1 que está dividiendo lo pasamos al numerador. Entonces pasará con el exponente con signo cambiado. Entonces, si es menos 1, pasará con L a la 1. De igual manera, el tiempo que está dividiendo lo pasaremos al numerador a multiplicar. Y pasará con el exponente con signo cambiado. Su exponente es el 1, exponente invisible con signo positivo. Entonces pasará con signo negativo, T a la menos 1. Y como podemos observar, la ecuación dimensional de la magnitud K es L por T a la menos 1. Y esa es la ecuación dimensional de la velocidad. Entonces diremos que K es la velocidad. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el último ejercicio, el ejercicio 11. Y este nos dice hallar la ecuación dimensional de X si E es energía, F es fuerza, A es aceleración y P es presión. Y como podemos observar, nos están dando una ecuación que es dimensionalmente homogénea. Entonces, aplicando la ecuación dimensional a toda la expresión, diremos lo siguiente. Ecuación dimensional del término del primer miembro, y como observamos, es un cociente. Y en el numerador hay un producto, sería ecuación dimensional de pi por ecuación dimensional de E, que es la magnitud de energía, sobre ecuación dimensional de 2 por ecuación dimensional del seno, cuyo ángulo es A por F. Y esto es igual
De la misma manera, aplicando ecuación dimensional en el segundo miembro, diremos lo siguiente. Ecuación dimensional de raíz de 3 por ecuación dimensional de b elevado al cuadrado por ecuación dimensional de la magnitud a, que es aceleración, por ecuación dimensional de la magnitud p, que es la presión, y por ecuación dimensional del número neperiano e, que está elevado al exponente a por b por x. Muy bien. Desarrollando las ecuaciones dimensionales, nosotros sabemos que pi es un número adimensional, entonces su ecuación dimensional vale 1, igual que el número 2, su ecuación dimensional también vale 1. De la misma manera, el seno del ángulo A por C, su ecuación dimensional vale 1, por ser una cantidad adimensional. Entonces, en el primer miembro me estaría quedando ecuación dimensional de la energía. Y nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la energía es igual a la ecuación dimensional del trabajo. Y nosotros hemos deducido la ecuación dimensional del trabajo, que es masa por longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 2. Y esto es igual, como podemos observar, en el segundo miembro tenemos ecuación dimensional de raíz cuadrada de 3. Y raíz cuadrada de 3 es número adimensional, entonces su ecuación dimensional vale 1. Entonces nos estaría quedando ecuación dimensional de b elevado al cuadrado, ecuación dimensional de a, de la aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración tiene unidades de metros entre segundo al cuadrado. Entonces, metro representa longitud y el segundo al cuadrado que está dividiendo es tiempo al cuadrado. Subiendo al numerador, sube con el exponente con signo cambiado, t a la menos 2. Muy bien. Pasamos a la ecuación dimensional de la presión. Y la ecuación dimensional de la presión también ya lo deducimos. Nosotros sabemos que la presión es fuerza entre el área. Entonces, la ecuación dimensional de la presión es masa por longitud a la menos 1 por el tiempo a la menos 2. Y finalmente tenemos la ecuación dimensional del número neperiano e. Como el número neperiano es una cantidad adimensional, entonces su ecuación dimensional valdrá 1. Muy bien. De la ecuación que hemos obtenido podemos despejar la ecuación dimensional de b. Entonces diremos lo siguiente. En el primer miembro me queda masa, longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Y esto es igual a ecuación dimensional de b elevado al cuadrado. Reduciendo términos, aquí tenemos L elevado a la 1 por L elevado a la menos 1. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Entonces sería L elevado 1 más menos 1, eso me da 0. Y L a la 0, eso es 1. Ahora pasamos con el tiempo. Tiempo elevado a la menos 2 por tiempo elevado a la menos 2. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Entonces sería, colocamos t y sumamos exponente. Menos 2 más menos 2, eso me da menos 4. Y lo completamos con la masa. Muy bien. Ahora sí, despejando la ecuación dimensional de la magnitud b, que está elevado al cuadrado, decimos lo siguiente. En el primer miembro nos queda masa, longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Y t a la menos 4 por m, que está multiplicando en el segundo miembro, pasará a dividir al primer miembro. Entonces nos estaría quedando t a la menos 4 por m. El m, es decir, la masa que está multiplicando en el numerador, con el m, la masa que está multiplicando en el denominador se cancela. Entonces diremos lo siguiente.
el t con exponente menos 4 que está dividiendo pasa a multiplicar al numerador, pero pasa con el exponente con signo cambiado, pasa con t a la cuarta. Entonces t a la menos 2 por t a la 4. Producto de bases iguales, exponentes se suman, sería t elevado a la menos 2 más 4 y eso es t al cuadrado. Entonces colocamos primero l cuadrado por t al cuadrado y eso es igual a ecuación dimensional de b elevado al cuadrado. Para despejar la ecuación dimensional de b, sacamos raíz cuadrada miembro a miembro. Sacando raíz cuadrada miembro a miembro, raíz cuadrada de l cuadrado es l, raíz cuadrada de t cuadrado es t, y raíz cuadrada de ecuación dimensional de b al cuadrado es ecuación dimensional de b. Entonces obtenemos que la ecuación dimensional de la magnitud b es longitud por tiempo. Muy bien. Aquí vamos a aplicar una propiedad de uno de los casos. Esa propiedad que nos dice que los ángulos de las razones trigonométricas son cantidades adimensionales, por lo tanto, su ecuación dimensional es la unidad. En este caso, el ángulo de esta razón trigonométrica está formada por dos magnitudes. Entonces, aplicando dicha propiedad, diremos lo siguiente. El ángulo de dicha razón trigonométrica, que es el producto de la magnitud A por la magnitud fuerza, tendrá que ser igual a la unidad, por ser cantidades adimensionales. ¿Por qué el producto de dos magnitudes resulta una cantidad adimensional? Porque las unidades de A se anulan con las unidades de la fuerza. Entonces, aplicando la ecuación dimensional, diremos lo siguiente. En un producto es ecuación dimensional de A, de la magnitud A, por la ecuación dimensional de la fuerza. Y esto es igual a 1. Entonces, despejando ecuación dimensional de A, diremos lo siguiente. Es igual, y la ecuación dimensional de la fuerza que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Sería 1 entre ecuación dimensional de la fuerza. Pero nosotros sabemos que la ecuación dimensional de la fuerza, por deducción, es la siguiente. Es masa por longitud por tiempo a la menos 2. Y eso lo dejamos ahí momentáneamente. Ahora vamos a aplicar el segundo caso de las ecuaciones dimensionales, donde nosotros sabemos que el exponente de una magnitud será un número adimensional, es decir, que su ecuación dimensional será la unidad. Y como podemos observar, en dicho exponente está formado por magnitudes. Entonces diremos que la ecuación dimensional del exponente, que en este caso es el producto de la magnitud A por la magnitud B y por la magnitud X, y esto es igual, por ser una cantidad dimensional, a 1. Aplicando ecuación dimensional al producto sería ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de B y por ecuación dimensional de X. Y esto es igual a 1. Muy bien. Reemplazando valores, nosotros sabemos que la ecuación dimensional de A es 1 entre ml por t a la menos 2, ml por t a la menos 2, por la ecuación dimensional de B, que nosotros sabemos que es LT. Entonces colocamos LT por la ecuación dimensional de X, y eso es igual a 1. Haciendo las simplificaciones de caso, diremos lo siguiente. El L que está multiplicando en el numerador con el L que está multiplicando en el denominador se cancela. Entonces, despejando la ecuación dimensional de X, diremos lo siguiente, que ecuación dimensional de X es igual la masa m y el tiempo elevado a la menos 2 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Y masa por tiempo a la menos 2 por 1 es masa por tiempo
a la menos 2. Entonces, finalmente diremos que la ecuación dimensional de la magnitud x es masa por tiempo a la menos 2. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video hemos culminado el tema de análisis dimensional. Antes de terminar, quisiera mandar un gran saludo a la doctora Gaby Company, que se encuentra en Australia y que tiene su canal en YouTube con su mismo nombre, Gaby Company. Y además la podemos encontrar en el Facebook con su fanpage llamado Pensamiento Exitoso, en el cual toca temas muy interesantes como cómo cambiar tus hábitos, cómo vencer tus miedos, cómo organizar tu tiempo, cómo mantener la atención de tu audiencia y muchos temas más. Así es que, jóvenes, les recomiendo que se suscriban a su canal de la doctora Gaby Company. Entonces, chicos, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.